Parlamentario. Un espacio de diálogo, análisis a fondo, opiniones de expertos. Presentamos ahora Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Información con contenido. Ahora, TV, Congreso de la República. Gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio de diálogo, foro parlamentario para los quienes trabajamos en el canal del Congreso de la República. Es realmente un placer poder compartir con ustedes temas de interés y hoy quiero agradecer muy especialmente no solo al equipo de producción, camarógrafos, editores que están con nosotros, sino también a quienes hicieron posible la entrevista de hoy. En este mes patrio creo que es fundamentalmente importante que aprendamos, conozcamos y sobre todo dar a conocer a las nuevas generaciones qué sucedió hace 196 años, hace cuánto tiempo de vida independiente, qué realmente hay detrás de todo esto. Así que muchísimas gracias por esta entrevista que le hicieron posible y por supuesto a la licenciada por estar acá con nosotros. Ella es historiadora y por supuesto experta conocedora en cuanto al tema que hoy vamos a tratar. Se trata de la licenciada Sandra del Carmen Mérida y hoy nuestro tema es lo que se ha conocido como la Conjura de Belén, la verdadera cuna de nuestra independencia. Licenciada, bienvenida a Canal 57. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y ya sabemos que lo que podamos compartir con todos, pues con mucho gusto. Para nosotros es un placer y realmente creo que va a ser un diálogo interesantísimo, porque muchas veces hablamos, e incluso usted ha podido ver en este corto espacio de tiempo que ha estado acá, los spots cuando hablamos de 196 años de vida independiente. Sin embargo, en 1821 se firmó el acta, pero el movimiento vino mucho más atrás, la cuna realmente de la verdadera independencia, como hemos llamado a este foro parlamentario. Cuéntenos un poco acerca de la Conjura de Belén. Sí, como antecedentes le puedo mencionar que ya desde 1811 en El Salvador y en Nicaragua habían existido algunos movimientos pro independencia, los cuales fracasaron. Estas personas capturadas fueron traídas a Guatemala y hechas prisioneros. Aquí estaban conservando prisión. Más adelante vamos a ver por qué le menciono como primer punto estos acontecimientos. La Conjuración de Belén fue una serie de sucesos que se dieron entre los meses de octubre a diciembre de 1803. Consistían en reuniones secretas, nocturnas, que se efectuaban por miembros de la sociedad civil, militares, jóvenes estudiantes universitarios, la mayoría, miembros de la sociedad indígena de la época, prominentes funcionarios municipales y de gobierno que estaban en contra del dominio español. En su mayoría lo que pretendían era liberar el reino de Guatemala, que lo entendemos desde la parte de Chiapas y Soconusco hasta la parte de Costa Rica, ¿verdad? El reino de Guatemala, pretendían liberarlo del yugo español. Sí, es que precisamente por eso cuando hablamos de la Conjura de Belén, ¿por qué? Muchos se preguntarán por qué razón las personas detenidas en Nicaragua estaban en Guatemala, y es que no era en esa época, por ejemplo, la Centroamérica de hoy, sino era el reino de Guatemala, sí. Y Nicaragua era parte de Guatemala, por así decirlo. La capital del reino era Guatemala. Claro, ajá. ¿Verdad? Yo siempre le menciono esto a los jóvenes porque hablamos de la independencia de Guatemala, pero es la independencia del reino de Guatemala. Ahora bien, ¿cuántas personas eran las que estaban detenidas allí en esa, que fueron detenidas inicialmente y por las que pues se dio la conjura? Sí, era un grupo numeroso, no se tiene el dato exacto de las personas detenidas, porque era un grupo en El Salvador y era el otro grupo que estaba en la ciudad de León, en Nicaragua. De tal manera que, ¿por qué ellos... La conjura está tan asociada a ellos? Es porque ellos iban a ser los primeros liberados si la conjura se llevaba a cabo, ¿verdad? No sé si podemos platicar un poco de estas reuniones secretas, ¿verdad? Las reuniones... creo que eso será interesantísimo, que lo comente un poco. Y, por ejemplo, ¿dónde se llevaban a cabo? ¿Cómo fue que empezaron a gestarse? Sí, ya en la época existían las tertulias patrióticas, que eran conversaciones que se tenían en casas de los miembros de la sociedad, se reunían
y conversaban sobre asuntos propios de la libertad. Sin embargo, la conjuración de Belén tiene características propias. Primero, se llevaban a cabo dentro de un convento, el convento de los belemitas o betlemitas, como también se les conoce. Segundo, eran presididas por el prior de Belén, Fray Juan de la Concepción. Estaba integrada también por una serie de sacerdotes y religiosos, mercedarios. Habían algunos de El Salvador, otros de otras órdenes de la región de Guatemala. Eso le da una característica especial, que fueran secretas, la nocturnidad. Luego, el ingreso al convento no era público. Claro. ¿Verdad? Ellos ingresaban por una puerta que no era la puerta principal. Nosotros le llamamos actualmente la puerta secreta de los conjurados, la cual ya no existe. Físicamente fue tapada, fue sellada. Sin embargo, cuando usted pase por la 10ª avenida, entre la 12 y la 13 calle, va a observar la puerta. ¿Qué pasa aquí? Pintamos Belén, lo retocamos, lo resanamos sus paredes y sin embargo, cuando tiene unos 8 días de pintado, se marca la puerta. O sea, todas las personas pueden pasar y observarla. Saben cuál era la puerta de los conjurados. Sin embargo, hace unos años contaba con 2 placas que la identificaban. Lastimosamente fueron sustraídas de la pared y desaparecieron. Solo tenemos testimonio fotográfico de ellas. Y la idea es reponerlas uno de estos días, porque eso queremos hacerlo como exalumnas, ¿verdad? Pues regresando a la conjuración de Belén, le comento, Emi, que la verdad es que en el convento entraban los conjurados en la noche, se identificaban con un búho que llevaban en la solapa. Nosotros, los miembros del claustro de Belén, nos identificamos durante el mes de septiembre, llevamos un botón que se identifica con un búho, como usted lo puede ver, que contiene un búho, ¿verdad? Porque sí nos identificamos mucho con esta porción de la historia de Guatemala tan hermosa. Y que muchas veces se desconoce, porque hablamos muchas veces de la independencia, de los próceres, de Dolores Bedoya, etcétera, etcétera, pero cómo se gestó todo esto es súper interesante. ¿Cuántos años antes de la firma del Acta de la Independencia? Sí, estamos hablando de 1813. Entre los meses de octubre y diciembre, entonces se dieron una serie de reuniones secretas. ¿Qué planeaban ellos? Los conjurados, en primer lugar, su nombre viene, conjura. Ellos hicieron un juramento ante los evangelios que no iban a delatar el movimiento. Todos los que participaron, por eso se les denomina conjurados de Belén, conjuramento. Sin embargo, uno de ellos delató al final. ¿Quién fue? Vamos a platicar no poco se me a poco. Bueno, entonces estas reuniones planeaban liberar al reino de Guatemala del yugo español, ¿verdad? Recordémonos que el dominio español era grande en ese momento en todas las colonias, de tal manera que ellos en la Nochebuena planeaban a la medianoche hacer un disparo que se confundiera con los cohetes de la medianoche, y ese disparo iba a dar inicio al movimiento de los conjurados de Belén, liberar al reino de Guatemala. ¿Cómo lo iban a hacer? Se iban a apoderar de las armas que estaban en la plaza de armas o Plaza Mayor, actualmente le conocemos como Plaza de la Cultura, Plaza de la Constitución, bueno. Se iban a apoderar de las armas, iban a liberar a los presos de Granada y de El Salvador, que es donde regresan estos presos, ¿verdad? ¿Por qué liberarlos a ellos? Porque estaban identificados, que era lo mismo, buscaban lo mismo que ellos 2 años antes. En 1811 ellos ya buscaban
hacer un movimiento armado para liberar al reino. A mí me llama mucho la atención, y es que si hablamos de las condiciones de aquella época, la iglesia tenía mucha influencia política, o no sé si la política de la iglesia, pero estaba muy apegada al gobierno. No, o sea, no tanto a estos movimientos independentistas. Y cuando hablamos de la Conjura de Belén y vemos en su mayoría que estaba liderada por religiosos, me llama mucho la atención. ¿Cómo se da ese fenómeno? Bueno, como yo lo veo, particularmente es que la orden betlemita la tomamos y la reconocemos como la primera orden nacida en América. O sea, ellos no fueron transportados de Europa, ellos nacieron en América, con la venida del hermano Pedro. Cuando él viene de las Islas Canarias, funda un hospital para convalecientes, la escuela de primeras letras para niños pobres. Es el primero que se fija. El espíritu del hermano Pedro era un espíritu libertario, ya desde entonces. Él vino de las Islas Canarias, viene a Guatemala, funda el Hospital de Belén, funda el Convento de Belén sin la autorización real. Él pide permiso, pero 3 meses después de su muerte viene la autorización y él ya estaba organizado. Luego se vienen a la Nueva Guatemala con la misma y el mismo pensamiento del hermano Pedro, de la caridad, de atender a los enfermos convalecientes. Y no encontramos otra orden que en ese momento se dedique a esto: educar niños pobres, educar niños indígenas, educar niñas también, porque en este momento la educación de la mujer no se daba. Entonces, yo lo veo como alguien que retaba al sistema. Con ideas muy progresistas. Con ideas muy progresistas de libertad, esa libertad que viene de dentro, ¿verdad? Luego, vamos a ver que en la conjuración de Belén, como usted dice, sí hay religiosos comprometidos con este espíritu del hermano Pedro. El prior de Belén, Fray Juan de la Concepción, tiene esa mentalidad del pobre, del indígena, del que salía de un hospital y no tenía dónde convalecer, de tal manera que lo sacaban y lo ponían en la banqueta del hospital a que terminara de recuperarse ahí. Entonces él los recoge, los trae al convento, por eso se llama Hospital para Convalecientes. Y en Guatemala, como le repito, pues ese mismo espíritu que tienen los betlemitas o belemitas, y usted lo puede respirar todavía en Belén. Eso se lo puedo garantizar, ¿verdad? Hay que llegar a Belén, vivir en Belén y sentirlo. Cada mañana cuando entramos, es un aire fresco que camina. Entonces, pregúntele usted a las exalumnas, a las alumnas, ¿qué encontró en esos pasillos y en esos corredores? Felicidad, alegría y ese espíritu de libertad. ¿Cuánto tiempo pasaron reuniéndose los conjurados en el convento de Belén, ahora pues el Instituto Belén? Claro, aproximadamente 3 meses estuvieron entre octubre y diciembre. El 22 de diciembre fueron capturados. O sea, 2 días antes de que fueran a llevar a cabo su manifestación, dijéramos, ¿verdad?, en la plaza pública, porque como le repito, ellos pretendían apoderarse del dinero, de las cajas reales, del armamento, liberar a los presos, apresar a las autoridades españolas y embarcarlas de regreso a España. No encontramos ningún plan que incitara a levantarse a todo el pueblo. Era apresar a las autoridades y enviarlas de regreso. ¿Quiénes eran las autoridades en aquella época? Bueno, en esa época vamos a encontrar al capitán general, los criollos, algunos criollos que ocupaban puestos prominentes. Recordémonos que en la época de la colonia los puestos eran comprados. Entonces, el acceso era limitado. ¿Qué pretendían estos criollos de clase media? Era asumir a esos puestos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los religiosos, ya es
es otra su postura, ¿verdad? Porque no podían asumirlo. Yo tengo una duda, por ejemplo, ellos, cuando hablamos de que pretendían liberar a quienes empezaron con estos movimientos, apresar a las autoridades españolas y embarcarlas, pero después, ¿qué? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo hacernos independientes totalmente con documentos y todo? ¿No era que quizá les faltaba alguna estrategia para concluir con la verdadera independencia? Sí, considero que sí. Ellos, de momento, el plan aquí se limitaba, porque en los escritos que se han encontrado en el Archivo de Centroamérica no hay documentos, como era secreto, no iban a dejar por escrito sus planes a futuro. Sin embargo, históricamente no podemos asumir qué pretendían, sino nos basamos en documentos oficiales, en documentos que ellos hayan dejado. Licenciada, vamos a ir a un corte, pero por supuesto, gracias. En breve volvemos acá en Foro Parlamentario conversando acerca de la Conjura de Belén, la verdadera cuna de la independencia. Ya volvemos. La patria alcanza 196 años de libertad. Saludamos a las y los guatemaltecos en la celebración de la independencia de la patria. TV, Congreso de la República. La Casa de la Cultura. Su construcción inicia aproximadamente en el año de 1895. No es posible puntualizar con exactitud cuál fue el uso que inicialmente se le dio al bello inmueble en el que hoy funciona el anexo legislativo, conocido como Casa de la Cultura. Pero es de espectacular que fue la casa particular del doctor José Monteros, médico prominente de la época que, debido a la situación económica desahogada que poseía, podría financiar un proyecto de dicha magnitud. Se puede observar que el diseño fue concebido de forma tal que, por su estratégica ubicación, este podría contar con locales comerciales. En el interior, las áreas de circulación están definidas por los corredores que giran alrededor de los patios, el central y el secundario. Con esto se logra un normal acceso a los distintos ambientes. Históricamente, desde su concepción, el edificio ha sido albergue de residencias particulares, oficinas privadas e instituciones públicas. En 1985, por acuerdo gubernativo número 335-85, el Departamento de Bienes del Estado entregó el edificio al Instituto de Antropología e Historia para su restauración y para que sirviera como sede del Museo Nacional de Artes. Después de varios acontecimientos, el histórico edificio es cedido al organismo legislativo para que funcionara en él la Casa de la Cultura. Es así como finalmente se convierte en parte del complejo de inmuebles que albergan oficinas de este alto organismo de Estado. En el patio principal de este edificio se puede observar la obra del escultor Walter Peter Brenner, la cual resalta a la vista de todos. Descansa en una base de mármol jaspeado, en forma de columna torneada, símbolo de la evolución del paso existencial del hombre. Remata en el volumen abierto cuyas hojas parecen ser arrancadas por el viento. Ella es Sofía, diosa de la mitología griega que representa la sabiduría. Su desnudez perfecta alude a la belleza eterna del conocimiento, la razón y el intelecto. Esta obra fue concluida y colocada en 1996. Esta es la historia del emblemático edificio al que todos llaman la Casa de la Cultura. Gracias, estamos de vuelta aquí con la licenciada Mérida conversando sobre este tema tan importante, y es que cuando hablamos de estos movimientos patrióticos, realmente creo que pues
es bonito conocerlos y sobre todo lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado para llegar a ser realmente una patria independiente. Nos falta mucho aún por hacer, por desarrollar, ojalá y que podamos seguir creciendo con la participación de toda la ciudadanía, ¿verdad? Así Pero es. bueno, estábamos hablando de esta conjura de Belén, fue realmente en este año, tantos años antes, pero ¿cómo es que después se retoma este movimiento independentista? Bueno, hablando del movimiento de la Conjuración de Belén, valdría la pena resaltar las penas que sufrieron los conjurados, porque terminaba con que fue delatada la conjuración. Exacto. El capitán general entonces envía a apresarlos esa noche a los que estaban reunidos en el convento de Belén. Sin embargo, no todos habían asistido. Por ejemplo, Francisco Barrundia esa noche no estaba dentro de los conjurados. Sin embargo, lo persiguieron 3 meses más, pero nunca lo pudieron capturar. Era el traidor. No, el traidor. Es que vamos a llegar a eso, pero hablemos qué pasó con él. Bueno, Fray Juan de la Concepción, el prior de Belén, fue embarcado al África con la prohibición de regresar a América. Y así la mayoría de religiosos fueron expulsados del territorio americano. Los otros jóvenes civiles, los estudiantes, ellos fueron apresados y sufrieron largas condenas, porque en esa época recordemos que la prisión era de otra forma, era muy sacrificada. Por ejemplo, había un joven de apellido Alvarado, de 17 años, que en las fuentes del archivo de Centroamérica, se encuentran algunas cartas que la madre le escribía al juez, en donde le suplicaba que la dejara verlo, que no le dejaban entrar comida, no tenía visita. Este joven, por ser un preso político, tenía más restricciones que la mayoría por otros delitos, entre comillas los delitos. Entonces, esta madre suplicaba porque sabía que el joven tenía tuberculosis y que estaba desatendido. Tenemos también los hermanos Bedoya, jóvenes para esa época, Manuel y Cayetano. Hay documentos donde su hermana Dolores Bedoya le escribe a los jueces que por favor los libere, que le permita a ellos verla, que por favor que les permitan entrarle alimentos y que les rebajen la condena. Y así van pasando los años. En el año de 1819 vino a América un indulto real, un perdón real para todos los presos políticos. Sin embargo, en Guatemala todavía retrasaron un poco para los presos de la Conjura de Belén, y hasta finales del 19 empezaron a salir libres algunos, los que sobrevivieron a la tortura, al encierro y a las enfermedades. ¿El joven de 17 años falleció en prisión? Pues no encontramos un dato posterior que nos indique que si sobrevivió o no. No encontramos. Como le decía Emi, en historia pues nos circunscribimos a las fuentes que sean fidedignas y reales, ¿verdad? No podemos atrevernos a opinar, pero las condiciones que ellos vivían eran muy difíciles. Sin embargo, vemos a los hermanos Bedoya posteriormente que están libres, entonces podríamos tomar en cuanto a ellos sí tenemos referencia. Ahora de él ya no volvemos a encontrar ninguna referencia documental. ¿Ellos eran sometidos a torturas, indica usted? Sí, algún tipo de torturas, estaban encadenados, ya eso es una tortura, permanecer encadenados todo el día dentro de la celda, el no tener derecho a las visitas, a su visita, a sus medicamentos, a alimentos, ¿verdad? Sino únicamente lo que podían recibir de la prisión. Sí, los otros pensamos que ellos son los verdaderos próceres de la independencia, porque en ellos sí pasó un sufrimiento físico, un sufrimiento moral. Ya no es llegar un 14 de septiembre, reunirse, planear que el día siguiente firman
un acta de independencia cuando ya se tenía preparada la de anexión a México, ¿verdad? Entonces, eso ya era un proceso que seguía. Pero en la Conjuración de Belén se aventuraron como jóvenes y fueron un poco a lo desconocido. Eso le iba a preguntar y me llamaba la atención, porque cuando hablábamos en el anterior segmento que se desconoce si tenían alguna estrategia de lo que iba a pasar después y ese ímpetu que ellos demostraban con eso de que los vamos a agarrar y los mandamos, me hace pensar que había muchos jóvenes involucrados en este movimiento. Sí, de hecho, en los cuadernillos que se conservaban, porque los cuadernillos es del juicio, eso es lo que se conservaba en el Archivo de Centroamérica, a los cuales tuve acceso en algún momento, hace varios años. Aquí lo que nos mencionaba era el juicio, el juicio, las cartas que enviaron los familiares a los jueces, las denuncias que, por ejemplo, Joaquín Giudice, él se presentó a ratificar la denuncia en contra de los conjurados de Belén. Permítame entonces, porque usted me está mencionando a alguien que era parte de este movimiento, entonces estamos hablando que él se supone que fue el traidor y quien delató a los conjurados de Belén. Sí, de esto le puedo confirmar que en el cuadernillo al que yo tuve acceso sí se menciona a Joaquín Giudice. Sin embargo, hay otros documentos que circulan, en algunos escritos, donde mencionan a un personaje de la Llana, por ejemplo, que también fue uno de los delatores. Y es posible que el movimiento tuviera varios delatores, no solo uno. ¿Cómo cuántos eran los conjurados? Bueno, es un grupo que nos podemos... ¿Más de 100? ¿Más de...? No creo porque nosotros hemos encontrado un aproximado de unas 15 personas, incluyendo a Manuel Tot, que en el momento de la captura, él se encontraba en Totonicapán. Sin embargo, cuando se ven los cuadernillos del juicio, sí lo mencionan. Entonces a Manuel Tot lo mandan a traer a Totonicapán, donde él estaba organizando también a los grupos de indígenas para participar. En este libro de Horacio Cabezas sobre la independencia de Centroamérica hace referencia precisamente a la conjura de Belén y señala aquí precisamente Joaquín Giudice. Sí, Joaquín Giudice. Y lo señala como un colaborador en la detención de los acusados. Claro, porque como le repito, en los cuadernillos del juicio, a él lo mencionan cuando él va a ratificar ante el juez la denuncia contra los conjurados de Belén. Y él menciona, Joaquín Giudice menciona algunos nombres, ¿verdad? De ahí es que sacamos una lista del doctor Tomás Ruiz, el fray Juan Nepomuceno de la Concepción, prior de Belén, Cayetano Emanuel Bedoya, tenemos también a Juan José Alvarado, que es el joven que yo le mencionaba, ¿verdad? Que él sí especifican incluso su edad en ese cuadernillo, que tenía 17 años, Felipe Castro, Rafael Arazanmendi, o sea, encontramos un aproximado entre 15 y 18 personas mencionadas, pero es posible que en esa oportunidad haya sido ellos los que estaban, pero no estaba Francisco Barrundia, que él andaba esa noche en otros menesteres. Casualmente. Bueno, puede ser casualidad. Exactamente. O no. Porque después él lo vemos firmando el acta de independencia, ¿verdad? Entonces sí vamos a encontrar... Para usted, ¿quién fue el traidor? ¿De acuerdo a sus investigaciones? Joaquín Giudice, es a quien yo encontré en los cuadernillos, ¿verdad? De la época. Bueno, y después de esto, ¿cómo después de pasa tiempo, como que no aprendieron la lección y se retoma el movimiento independentista? Fíjese que lo que ocurre aquí es que después de la conjuración de Belén, el convento es clausurado. Como le decía, los miembros religiosos expulsados y algunos que quedaron en tierras americanas fueron obligados incluso a dejar los hábitos y a vestirse de seglares, a regresar con sus familias. El convento permaneció cerrado mucho tiempo hasta que la municipalidad posteriormente pide permiso, abre una escuela,
Luego ya el gobierno retoma el edificio y ya abre un colegio para señoritas y así sucesivamente. En cuanto al destino del edificio de Belén y al destino de los conjurados. Ahora bien, los criollos vamos a encontrar que a ellos no les convenía seguir bajo el yugo español, porque en América el criollo es el que quiere tener el poder económico, el poder político y por ende el poder social. Entonces de ahí es que ellos van a continuar con movimientos y con reuniones. Obviamente no fue esta la última reunión secreta o tertulia patriótica como se le llamaba en esa época. Continuaron con movimientos con ese fin, con el fin de que el criollo asumiera el papel, porque usted no va a encontrar indígenas en el momento de la independencia. Es más, fue un movimiento urbano. ¿Quién y cuándo se enteraron las provincias, el resto de provincias de Centroamérica? 2, 3, 4 meses después. De tal manera que el movimiento criollo se gesta en la capital del reino, que es Guatemala, y posteriormente se lleva a cabo la información en el resto de Centroamérica, lo que va a causar también disgusto en algunas comunidades. Por eso es que a mí me llama también cuando se habla de que fue un movimiento criollo la participación de Manuel Todd. Pero vamos a ir a un corte y por supuesto ya volvemos. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta o algún aporte que hacer a este histórico foro parlamentario, pues usted recuerde que puede comunicarse con nosotros. Estamos también en Facebook, en Facebook Live y por supuesto sus comentarios son bienvenidos. Ya volvemos. Este antiguo y emblemático edificio de 3 niveles, que según los expertos no presenta un estilo puro, sino que responde a diferentes corrientes estilísticas, es la famosa Tipografía Nacional, ubicada en la 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Según los registros, este inmueble fue construido en 2 fases. La primera en 1922, cuando gobernaba el país José María Orellana. La segunda fase se construyó 17 años más tarde, cuando presidía el general Jorge Ubico, quien ordenó comprar el espacio aledaño para ampliar la imprenta del Estado. En ese entonces, en el lugar funcionaba el aserradero San José, que por aquellos días lo conocían también como el aserradero de los hermanos Muñoz, de quienes no existen registros gráficos, lamentablemente. Como otros edificios de la ciudad, este fue inaugurado oficialmente en 1939, año en que el general Jorge Ubico también ordenó la construcción de otros edificios, como el Palacio Nacional de la Cultura y el edificio principal del Congreso de la República. La tipografía nacional, sus grandes ventanales, los arcos de sus puertas, sus amplios salones, patios e interminables corredores, así como los medallones que adornan su exterior con los bustos de cemento en bajo relieve de los notables tipógrafos de la época colonial y otros que figuraron después de la independencia. Todo esto hace de este edificio algo único y forma parte del patrimonio cultural de la nación. Hoy en día, esta magnífica edificación del siglo pasado continúa siendo el lugar donde funciona, en el primer y segundo nivel, la Tipografía Nacional, casa editora más antigua del Diario de Centroamérica. También funciona la TGW y un museo, donde se pueden apreciar máquinas y otras piezas que marcan el inicio de la imprenta en Guatemala. Pero esa es otra historia que también les contaremos.
Gracias por continuar con nosotros. Este es TV Congreso, Canal 57 de TV Claro Avanzado. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página www.congreso.gov.gt y por supuesto también en Facebook Live. Puede participar también con sus comentarios, sus preguntas. Hoy contamos con la participación de la licenciada Sandra Mérida, quien es historiadora y que estamos hablando acerca de la conjura de Belén. Realmente le hemos llamado a este foro parlamentario la verdadera cuna de la independencia, porque a nuestro criterio, y no sé si la licenciada compartirá conmigo, es quizá donde se empieza a gestar este movimiento de separación. Sí, este movimiento fracasó. Sin embargo, dio origen a una serie de manifestaciones posteriores que nos llevan a la firma de la independencia en 1821. Claro, y por ejemplo estábamos conversando acerca de las personas que participaron. No se tiene realmente certeza de cuántas podrían ser, pero para algunos consideran que deberían de ser como considerados los verdaderos próceres de la independencia. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? Sí, nosotros tenemos esa convicción. Posiblemente las exalumnas belemitas salen de Belén con ese espíritu, que los verdaderos próceres de la independencia fueron los conjurados de Belén, porque vamos a ver a la luz de la historia que sufrieron cárcel, sufrieron pena, sufrieron persecución, fueron expulsados de América, algunos no volvieron a regresar al continente. Todo ese tipo de torturas no lo tuvieron los firmantes del acta. Como conversábamos, vamos a encontrar en ellos a una serie de criollos que por intereses económicos y políticos necesitan liberarse de la cuna española. Así es, los criollos son los españoles nacidos en América, hijos precisamente de padre y madre españoles, que sí, sin embargo habían, pues muchas veces se dice que fue eminentemente el movimiento independentista fue de carácter económico, porque lo que ellos no querían era seguir tributando a la corona española. Así es, recordemos que había una serie de impuestos, como el quinto real, el diezmo, una serie de impuestos que se iban a la corona. De tal manera que todos querían los criollos tener no solo ese poder económico conservado en su territorio, sino también el poder político, porque en el momento de salir de todas las autoridades españoles, ¿quiénes ocupan estos puestos? Los criollos. Ahora bien, por eso es lo que decíamos en el anterior segmento, y es que era esta conjura de Belén realmente fue quizá integrada por personas de diferentes sectores sociales, no eminentemente criollos como en la independencia. Exactamente. Y por eso hablábamos de la participación, cómo Manuel Todt participa en este movimiento de la conjura. Sí, así es. Vamos a encontrar, repito, en el movimiento de la conjuración de Belén, una serie de elementos de la sociedad, civiles, estudiantes, religiosos, indígenas, un síndico municipal. Encontramos sargentos de los batallones de milicias, encontramos a Manuel Todt, a jóvenes, repito, estudiantes que en esta época el ímpetu juvenil los lleva a soñar como jóvenes que eran, ¿verdad? Tenemos un comentario, licenciada, y se lo quiero participar. Dice acá, felicitaciones por el programa, muy interesante. Una pregunta a la invitada, dice, ¿por qué cree que este tipo de hechos no los conocemos los guatemaltecos, pero sí nos enseñan cosas de otros países? Sí, desafortunadamente la historia de nuestro país se ha enseñado por muchos años de manera, en algunos casos, sesgada. Y en otros, por ejemplo, a este movimiento no se le da mucha importancia. Nosotros lo hemos retomado en Belén desde principios del siglo XX, porque encontré en una revista de la Academia de Geografía e Historia de 1934 un discurso en el patio de Belén conmemorando la conjuración de Belén. O sea, a los estudiantes ahí en Belén sí se les ha enseñado. Le estoy hablando de 1934. Sin embargo, usted ve otros profesores de historia
en los colegios y en los establecimientos educativos y va a encontrar que esto lo dejan por un lado, pero es desconocimiento. La historia de nuestro país no se conoce verdaderamente, no la conocemos, por eso no la amamos, porque no podemos amar lo que no conocemos. Claro, si supiéramos cuánto sacrificio y cuánta lucha realmente ha habido para llegar a lo que hoy somos, creo que estaríamos más comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Por supuesto, y así encontramos una serie de acontecimientos históricos que los desconoce la mayoría de la juventud, pero vale la pena esforzarnos por investigarlos, por enseñarlos a los jóvenes, a los niños, sin sesgo. Porque eso es lo importante en la enseñanza de la historia, enseñarla sin sesgo, sin que yo, profesor, obligue a que el alumno piense como yo. Yo se lo enseño y el alumno tiene la libertad de elegir cómo lo toma. Claro, y por ejemplo, es difícil a veces no sesgarlo cuando tomamos en cuenta que las personas que en aquella época tenían acceso a la educación, a la edición de libros, pues tenían una ideología. Claro, pero vamos a encontrar eso a lo largo del siglo XX y seguimos viéndolo todavía a estas alturas. Mucho libro de texto que todavía se hace con sesgo A o sesgo B. Tenemos que encontrar, yo sé que este es un tiempo, este siglo XXI traemos jóvenes con nuevos talentos. Los jóvenes traen liderazgos que les van a permitir conocer la historia de su país. Yo sé que en las aulas veo jóvenes que ya no es el niño que está bien lo que dice la maestra, sí, lo obedezco, lo creo ciegamente, no. Ahora el joven es cuestionador, va, investiga, va a las redes sociales, va al internet y no se queda solo con lo que el maestro, sino él está abriendo un campo a su conocimiento. Porque además, licenciada, yo sé que es difícil y a veces uno no puede tener acceso a eso, pero además de que es una obligación dar a conocer realmente los hechos históricos de nuestro país, como que tenemos una deuda con estas personas y de sus familiares. ¿Por qué no promover esto o un reconocimiento? ¿Habrá descendientes de ellos quizá que pudieran en algún momento, pues qué bueno, que recuerden o reivindiquen el papel de mis antepasados? Claro, recordémonos que aquí en nuestro país lastimosamente la investigación no es un tema prioritario. Tenemos una cultura hermosa, una historia enorme, sin embargo los historiadores estamos en las aulas, generalmente estamos en las aulas. ¿Cuánto quisiéramos estar investigando, escribiendo, publicando? Por eso es que se desconoce mucho de nuestra historia. No llega la historia como tal a los jóvenes. Para usted, ¿cuál es la mayor enseñanza que le deja la Conjura de Belén? ¿O el mensaje? El mensaje de la Conjuración de Belén que a mí me ha dejado todos estos años desde que era estudiante es que tenemos que perseguir nuestros sueños, tenemos que luchar por hacer de nuestro país un mejor lugar para vivir y para dejarle a las generaciones venideras. La historia es una maestra por excelencia. La historia debemos de llevarla a los niños, a los jóvenes, al pueblo, para que se sientan orgullosos de nuestra patria. Esa es la lección. Yo cuando estoy estudiando, leyendo, investigando la Conjuración de Belén, me hace sentir feliz. Siento una emoción, compartirla, vivirla y me transporto a esa época. Me imagino los corredores de Belén sin luz eléctrica, con candiles. Me imagino ese aire que producen los amates centenarios que hay en Belén. Es una especie como de que nos envuelve como una neblina. E imaginarme caminar por esos corredores en la noche como los conjurados y sentir ese frío de la noche y escuchar a los búhos en los amates cantando. Esa sensación plena de felicidad es lo que a mí me deja cuando estudio, cuando veo y cuando vivo la Conjuración de Belén en mí. Increíble.
realmente me deja, viéndola a usted expresarse, me hace a mí también transportarme a esos momentos, y creo que ha sido muy interesante realmente escuchar esos discursos, esas posiciones. ¿Qué más usted nos puede comentar? Trasládenos, por favor, a esos momentos de la Conjura de Belén. Sí, bueno, como le contaba, el edificio de la Conjuración del convento fue clausurado y posteriormente cedido a la municipalidad. Sin embargo, en el año de 1968, a través del de acuerdo 727 del Ministerio de Educación, fue declarado Monumento Histórico de Guatemala el convento de Belén por los aportes que dio a la historia, por el aporte que dio a los movimientos de independencia. Dice acá una pregunta, ¿se puede decir que la Conjuración de Belén en realidad fue un frustrado movimiento independentista? Pero vamos a contestar después de este corte y ya volvemos. La patria alcanza 196 años en su trono de amor. Saludamos a las y los guatemaltecos en la celebración de la independencia de la patria. TV Congreso de la República. La Biblioteca del Congreso de la República. Sus pasillos y estantes están llenos de libros con olor al pasado, a presente y a todos los detalles que han quedado plasmados en papel, y aunque la palabra biblioteca significa colección organizada de libros y publicaciones en serie para préstamos o consulta, en realidad una biblioteca es un verdadero tesoro literario. Muy pocos conocen sobre la existencia e importancia de este espacio. Aquí es donde el Congreso de la República ha recopilado información, donde se encuentran análisis de expertos sobre leyes del país, acuerdos legislativos, legislación de diferente índole, historia y novelas de autores guatemaltecos. Esta es la Biblioteca del Congreso de la República, que por muchos años funcionó dentro del edificio central de este alto organismo, donde hoy se encuentra el emblemático Salón del Pueblo. Cuando el licenciado Julio Estrada de la Voz fue presidente del Congreso en 1952, ordenó plasmar un mural con la historia del pueblo guatemalteco, con el fin de que adornaran las paredes del espacio que albergaba a la Biblioteca del Congreso, la cual lleva el nombre del connotado escritor, periodista y diplomático guatemalteco del siglo XIX, Enrique Gómez Carrillo. Actualmente, este salón es conocido como el Salón del Pueblo, donde hoy por hoy se llevan a cabo importantes reuniones de los legisladores, aunque en su entrada aún se puede observar la plaqueta que identificaba a la biblioteca. La Biblioteca Enrique Gómez Carrillo del Congreso de la República de Guatemala fue trasladada en 1992 por el entonces presidente Edmund Mulet al edificio Casa de la Cultura, donde estuvo aproximadamente 20 años. En la actualidad, se encuentra ubicada en el tercer nivel de un edificio en la Séptima Avenida 9-36 de la Zona 1, a donde acuden estudiantes y profesionales y personas en general para consultar datos precisos sobre la aprobación de alguna ley, que muchas veces solo aquí se pueden encontrar. Esta es nuestra biblioteca.
Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en Foro Parlamentario. Este es el canal del Congreso de la República. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, sus comentarios y preguntas. Teníamos una pregunta anterior antes de irnos al corte y decía que si se puede decir que la conjuración de Belén cree que en realidad fue un frustrado movimiento independentista. Cabe mencionar que en la pregunta decía si era un movimiento también criollo, eminentemente criollo. El movimiento de la Conjura de Belén. Exacto. Algunos historiadores afirman que es un movimiento criollo también porque hay miembros de la sociedad civil. Sin embargo, considero que es un movimiento más representativo. Es un movimiento que incluye, como lo he dicho, frailes belemitas, sacerdotes mercedarios, estudiantes, profesionales, abogados, militares, gente del pueblo, de tal manera que era un movimiento mucho más representativo que la élite que se reúne a firmar el Acta de Independencia. Tenemos también otra pregunta que nos han hecho en Facebook Live y dice, me imagino que se refiere a lo que usted acaba también de mencionar de la independencia. Usted dice que mayormente fue un movimiento urbano, que se refiere a la independencia, cuando usted decía que después las provincias se enteraron meses después y que los pueblos se enteraron después. Entonces, ¿diría usted que fue una independencia de los criollos de clase media o fue realmente una independencia representativa de todos? La del 15 de septiembre considero que fue una independencia criolla. Es un movimiento eminentemente urbano. No hay participación de los pueblos, no hay participación de las comunidades indígenas. Como le repito y le afirmo, fue un movimiento con intereses económicos, políticos y sociales, que dejó excluida a la mayoría de la población del Reino de Guatemala. ¿Qué nos puede comentar además de con relación a las investigaciones que usted ha hecho acerca de la Conjura de Belén, que es poco lo que realmente se conoce al respecto? Sí, se conoce poco porque realmente los documentos que encontramos son pocos. Solo encontramos algunos cuadernillos del juicio propiamente, del juicio de los conjurados. No encontramos registro de alguna reunión, lo que se consignaba, algún acta que hubieran realizado o alguna persona que estuviera presente que tomara apuntes de lo que se había acordado esa noche o en esa reunión. Por eso es que es poco conocida, considero, porque no se encuentran una cantidad de documentos con los cuales se pueda enriquecer mucho más la investigación. Entonces podríamos decir que quizá los documentos que le dan validez a esta conjura es el juicio, porque de lo contrario no existiría ningún documento que diera fe de que existieron esas tertulias. Así es, y las cartas que enviaban los familiares a los jueces, como las de Dolores Bedoya, la mamá del joven Alvarado, pidiendo su liberación. Y en el relato de este señor que supuestamente fue el que delató a los conjurados, ¿qué dijo? ¿Qué dice? ¿Qué se recoge en el juicio? Lo que se recoge es eso, que preparaban una revuelta para el 24 de diciembre. Una revuelta donde pretendían liberar a los presos de Granada, lo que ya habíamos contado. Eso es lo que se recoge dentro de los documentos de ese juicio. ¿Por qué razón esta persona toma la decisión de traicionar este movimiento? ¿Cómo saberlo? Si los infiltrados en todos los movimientos hay, el mismo Jesús lo tuvo, ¿verdad? Encontramos que las personas infiltradas siempre tienen diferentes motivaciones para delatar los movimientos, para traicionar. Es algo tan humano, viene paralelo a la humanidad. ¿Y a qué sentencias fueron ellos condenados? Bueno, a palo y garrote, eso leí yo. A palo, garrote, encadenamiento, expulsión del reino de los reinos de América, prisión, alejamiento, imposibilidad de recibir visitas,
ya el aislamiento y, por ejemplo, el trasladarlos a Cuba o al África, ya eso es bastante para alguien que es de estas tierras, ¿verdad? Alguien que se tenga que ir al África, estamos hablando de 1813. Incluso decía que a quienes ya no les permitieron seguir con el sacerdocio. Así es. Algunos, como estuvieron detenidos y los que fueron expulsados del Reino de América, pues de ellos sí no sabemos cuál fue su futuro. Sin embargo, por ejemplo, a los betlemitas posteriormente se cerró la orden y los betlemitas fueron obligados a salir del convento. De eso sí ya hay registro, y obligados a vestirse de seglares y a dejar la orden. Licenciada, lamentablemente hemos concluido con este foro parlamentario, pero quisiera, antes de terminar, algo que usted quisiera comentarnos sobre el tema que hoy hemos abordado, la conjura de Belén, la verdadera cuna de nuestra independencia. Gracias, Emi. Me gustaría terminar con un fragmento de un discurso que dirigí a las estudiantes en el año 2014. ¿Cómo no imaginar el esplendor de aquellos tiempos? Cuando en el otrora convento de Belén de 1813, en donde en noches iluminadas con la luz de candiles y bajo la silente mirada de los búhos, conjuraban frailes belemitas, sacerdotes mercedarios, estudiantes profesionales, militares, comerciantes y gente del pueblo, planificando entre ellos la manera de liberar a la Capitanía General de Guatemala del yugo colonizador español. Esa semilla de rebeldía, de inconformidad, de lucha y de pensamiento libre dejada por todos ellos y que se arraigó en cada uno de nosotros, los que hemos vivido en este recinto gran parte de nuestra vida, de nuestra juventud, permanecerá y no desaparecerá, como no ha ocurrido durante 204 años. Licenciada, muchísimas gracias. Ella es la licenciada Sandra del Carmen Mérida, historiadora, y que hoy nos ha dejado realmente un gran regalo, conocer un poco más acerca de nuestra historia, que debería ser una obligación para todos nosotros. Este es nuestro pasado. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros actualmente para escribir nuestra historia? ¿Cuál es nuestro papel en esta sociedad para la construcción de una nación justa para todos, para ese país en el que soñamos y en el que todos queremos? Gracias por haber estado con nosotros. En nombre de todos los que formamos parte del equipo de comunicación social y a quienes hicieron posible este programa, muchísimas gracias y hasta pronto. Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Un espacio de diálogo, análisis a fondo, opiniones de expertos. Presentamos ahora Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Información con contenido. Ahora TV, Congreso de la República.